Buenas, el Ministerio Manantiales de Vida Eterna es un ministerio que gracias al favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha ido creciendo, lo ha llevado Dios en un proceso de transición y Dios ha puesto personas escogidas directamente por Él para que este ministerio del cual usted pertenece sea lo que es en este momento, ¿verdad? Muchas gracias, gozosos, contentos de tener acá a un amigo de años, el pastor Bobby Causen. Como decía Alex, este ministerio es el resultado del amor y de la gracia de Dios. I'm Pastor Bobby Causey from Charlotte, North Carolina. We came to Costa Rica, myself and some other ministers, in 1984 and met these wonderful people that are now in this church and became involved with this ministry here. And during that time, got involved with them and got to know them and got to love them. And for a while we would come regularly, and then as our work of ministry started picking up in the United States, we started coming less and less, but continuing to love the people here. As we continued to love the people here, this church started going through a transition period. El pastor lo que menciona es que a partir del año 1984, el pastor que viene de Carolina del Norte, en los años 80, juntamente con una serie de liderazgo de personas, iniciaron visitas muy constantes aquí al país de Costa Rica para apoyar este ministerio durante ese tiempo, ¿verdad? Y que luego, en los años 1999, pues la iglesia inicia una transición muy importante, a la cual vamos a explicarles en la próxima parte de este video. Patas arriba, tiene que volver a afirmarse como debe estar la casa de Dios. Because the house had fallen down. Porque de hecho la casa se había derribado o caído de un lado. Now God is setting it up, Ahora Dios está poniendo este ministerio de una forma firme. and you're a part of the plan of God. Y nosotros somos parte de este plan de Dios. And the ministry of the women in this Y church el ministerio de las mujeres en esta iglesia is going to change. va a cambiar. And the women in this ministry, Y las mujeres en este ministerio, the gifts in these women, los dones que hay en las mujeres en este ministerio and the call of God on their y lives el llamado de Dios sobre sus vidas will be afforded an opportunity va a ser una oportunidad to the leadership para el liderazgo, to take part in what God's doing para tomar parte en lo que Dios está haciendo y in a hará, different way than they've ever been able to. de una forma diferente como ha sido en el pasado. I believe that. Yo lo creo firmemente. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Now, what is a vision? Bueno, ¿qué es la visión? ¿Qué es una visión? The vision that I'm talking about today La visión de la cual yo estoy hablando hoy is your mission statement. es la declaración que ustedes podrán dar. This ministry's mission statement. Es este ministerio, repeat it for me, please. This ministry. This ministry's mission statement. Este ministerio es una declaración que se hace de la misma. Your vision Su visión will become a mission será una misión when it's captured cuando es capturado by the rest of these people. por el resto del pueblo. But the Lord has sovereignly moved and placed these men where they are Pero today. el Señor, de hecho, de una forma soberana, ha movido al que ha movido y ha puesto a sus hermanos acá al frente del ministerio. And though you continue to call them brothers, Y aparte que usted pueda continuar llamándoles hermanos, they're the pastors now of this ministry. ellos son los pastores de este ministerio. Now, my brother William over here, Bueno, mi hermano William que está acá. he's been around as long as I have. Él ha estado aquí por tanto tiempo, al igual como He's yo. been with you much longer. Él ha estado inclusive más tiempo con ustedes que yo. But I believe with all my heart, Pero yo creo con todo mi corazón the hand of the Lord has sovereignly been over this man. que la mano del Señor ha estado de una forma soberana sobre él. With all that he's had to deal with, A pesar de todas las cosas que él ha tenido que atravesar, all the difficulties he's gone through, a pesar de todas las dificultades que ha pasado, to be quite frank with you, para ser franco con usted,
I don't know how he's lasted. Yo no sé cómo él se ha quedado acá. Because sometimes I know the pressure was really great. Porque a veces, yo estoy seguro que a veces la presión sobre él y sobre muchos ha sido I tremenda. believe Y yo también creo in the days to come que los días por venir, that the broadcast que la promoción que tengamos de acá, of what's going on here que la promoción o el hablar de la gente, lo que va a estar ocurriendo acá, will be televised all over the country. dice que va a ser televisado alrededor de todo el país. I believe Yo creo. I believe Yo creo that people are going to be coming que la gente va a estar viniendo from all over the country de diferentes partes del país for special meetings. para reuniones especiales. There will be a unity Habrá unidad among pastors and churches like there never alrededor been, de iglesias y pastores conforme nunca ha habido en el pasado, because this is part of these men's vision. porque eso es parte de la visión de los líderes. There's going to be the preaching of the Word of God here where many souls Va a haber una predicación tremenda de la palabra de Dios y habrán muchísimas are almas going to come in and be discipled. que van a venir acá y serán discípulos. And I believe Y yo creo that this ministry que este ministerio is going to be responsible va a ser responsable for a movement of churches, para un movimiento de muchas new iglesias, churches nuevas iglesias all over Costa Rica. sobre alrededor de toda Costa New Rica, equipment. que les ha dado todo este equipo, He's given you a building, les ha dado todo este edificio and now He has given you leadership y ahora les ha dado líderes to take you into the new millennium. para llevarlos a un nuevo milenio. You should be rejoicing. Deberíamos de estar Because regocijados God has smiled on this, porque Dios está sonriendo sobre este on pueblo this church. y sobre esta iglesia. Conforme los líderes se estén moviendo en una sola dirección, This ministry will grow and expand like you've never seen it. este before. ministerio crecerá y se expandirá como usted nunca antes lo había creído. Everybody else in the house Todo mundo que quede aquí en la casa del Señor will be attracted to the vision. será atraído hacia la visión. That's what happened in my church. Eso es lo que ocurre en mi iglesia. Pastor Porque los líderes se movieron con el pastor and the congregation moved with the leadership, y la congregación se ha movido con los líderes and they brought their tithes and offerings and they financed the work of God. y han traído sus ofrendas y sus diezmos para financiar la obra y el mover de Dios. The Bible says that once they catch the vision, La Biblia dice que ya cuando han tomado la visión, they will run with it. dice que correrán con ella. Hace 11 años este ministerio Manantiales de Vida Eterna vivió una transición muy importante y parte de esta transición la vivió el pastor Danny Stevenson, que pues en ese momento hace una llamada muy importante, se comunica con el pastor Bobby, que lo tengo aquí a nuestro lado, quien nos va a explicar un poquito cuál fue ese proceso de transición, qué pasó a partir de esa llamada en la cual ellos empezaron a trabajar juntos, ¿verdad? I received a call in 1999 from Pastor Danny Stevenson. Él recibe una llamada de parte del pastor Danny Stevenson en ese año 1999. And Pastor Danny said, "You need to come to Costa Rica and help us. We need a pastor, and we need you to help us place a pastor in our church." El pastor Danny realiza la llamada al pastor Bobby solicitándole la ayuda espiritual, ministerial de parte de ellos a venir acá y dar de sus experiencias a este ministerio. And I said, "I'm coming. I'll be there." So as I began to fast and pray and make ready to come over for my trip, I began to talk to the Lord about, how do I do this? What do I need to do, Lord? Who needs to be installed as pastor? Desde que recibe la llamada, el pastor inicia a ayunar, empieza a orarle a Dios para recibir de su dirección, la dirección del Espíritu Santo, para saber qué hacer, cómo ayudar, cuáles son las herramientas que él necesita llevar al pastor Danny Stevenson en este proceso de transición de la iglesia. Because I knew that the call of God on this ministry was big.
porque él sabía perfectamente que había un llamado muy grande a servir en este ministerio de manantiales. But the devil knew it was big too. Pero el diablo también sabía que era un propósito muy grande. So as I made ready, I inquired of the Lord. I said, Lord, you must show me these things because I don't know unless you show me. Y él lo que le dijo fue al Señor: Dios, dame la valentía y a mostrarme el camino que necesito para poder lograr el propósito en este ministerio de manantiales. And when I came to Costa Rica, I began to go around and find all my old friends that I knew loved this ministry and embraced the vision here. Entonces viene a Costa Rica, viene a cumplir el llamado de Dios, y lo que hace es buscar primeramente a todos los viejos amigos que tenían los años pasados para empezar el proceso de transición. And all these wonderful friends of mine that I'd known for several years by now, they all loved the Lord, but it had to be one or two that needed to be ordained to pastor this church. Y a pesar de que había muchas personas que podían servirle al Señor en este proceso de transición, Dios le da la dirección de 2 personas a las cuales se les debería dar esa antorcha para iniciar el proceso de transición. And the Lord said, Ronald had vision in his heart, and to tell him that he was going to be the pastor. Y es donde Dios le da la dirección al pastor, que el pastor Ronald es la persona indicada que tiene la visión para cumplir con este proceso de transición. Because Ronald, it scared him to death. Era difícil porque el pastor Ronald tenía un poco de miedo en su vida. And his wife, it scared her even more. Y su esposa estaba mucho más temerosa que el mismo pastor Ronald. And I said, but brother, this is the call of God. And I know that you're the one that's supposed to take this ministry and go forward with it because it's the vision in your heart that God wants to see come to pass here. Pero viene el pastor Bobby y le habla muy claramente al pastor Ronald y le dice: Ronald, ese es el llamado de parte de Dios. Es un llamado que no puede ser negado, por lo tanto necesitamos que asumas ese reto. So we ordained Ronald. He said, finally, he said, okay. Finalmente el pastor decide tomar ese reto, esa visión de tomar en sus manos este reto espiritual y ministerial. And we also ordained Pastor Danny to serve in this ministry. And he also went with me to the United States for 2 years, but Pastor Danny came back. También se le ordena al pastor Danny Stevenson a servir como parte de este equipo y a ayudarle también al pastor en este proceso de transición. Because Pastor Danny also knew that Ronald, who was my good friend then, was to be the pastor, the senior pastor of this ministry, because the vision was big. Y lo importante de esto fue que el pastor Danny Stevenson también sabía muy profundamente que esta congregación debería ser tomada por el pastor como pastor general de esta iglesia. And the Lord said, Ronald has a dream in his heart or a vision in his heart, and he can fulfill it because I'll help him. That's what the Lord said. Y el Señor dijo, vino palabra del Señor diciendo que el pastor Ronald tenía la visión, tenía el sueño para lograr con este nuevo reto ministerial. And when I shared this with Ronald and his wife, even though they were scared to death, they knew that the call of God was on their life. Y a pesar de que él le compartía al pastor Ronald y a su esposa Flor que esto debería ser tomado en sus manos, y aunque ellos tenían miedo y temor, aún así ellos deciden tomar en sus manos este proceso. And today, if you come into this church, Y hoy, si usted viene a esta iglesia, you can see Pastor Ronald's hand usted puede ver la mano del pastor Ronald everywhere you look. donde quiera que usted vea y vaya dentro de esta congregación. The vision God gave him La visión que Dios le dio al pastor Ronald is coming to pass. está pasando. You know, the Word of God says, without a vision, the people perish. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que sin visión el pueblo puede perecer. He has shared his vision with these people.
Él ha compartido su visión como pastor ahora a toda la congregación And they've gone into the communities y luego irse a todas las comunidades and shared the vision. y compartir la visión. And the church is growing Y la iglesia ahora está creciendo and y growing creciendo and becoming an army. y llegando a ser un ejército. Pastor Ronald, cuéntenos un poco acerca de cómo fueron esos momentos hace 11 años cuando se recibe esa llamada, pero específicamente el llamado de parte del Señor para iniciar este proceso ministerial. Bueno, fue un momento, digo, bastante difícil para su servidor. Fue un cisma, fue un movimiento para mi vida, porque yo en realidad estaba enfocado en los negocios. Yo no tenía interés a aspirar al ministerio. Parece que Dios se complace en hacer las cosas diferente a como a veces nosotros pensamos. Porque cuando yo vengo en realidad acá a ponerme las órdenes del pastor Dani, yo vengo a eso, yo vengo simplemente a apoyarlo a él. Yo no vengo con ninguna aspiración ministerial. Pero en el proceso de transición comenzamos a notar que comienza a crecer un ardor profundo en mi corazón, una pasión muy fuerte acerca de lo que Dios pensaba hacer en el ministerio. Paralelamente, pareciera que el pastor Dani, que aunque él cogió con muy buena voluntad el ministerio, él comienza a darse cuenta que quizás la responsabilidad no es para él. Y cuando a mí se me plantea la opción de que yo reciba el ministerio, y yo había estado casi por un año asistiéndolo a él, ahora de parte de él me dice que yo tome el ministerio, a mí me sobrecoge, Alex, un temor muy grande, muy grande. Sin embargo, voy y busco el rostro del Señor, y el Señor habla fuerte en mi corazón y me dice que yo soy el elegido para emprender el proceso de transición. Y después de ese 99, específicamente en enero del 2000, el pastor Bobby vuelve acá, me establece a mí como el pastor general. Sufrimos otro cisma ahí porque ya había pasado un año, el pastor Dani había dado un año al frente del ministerio, había gente que lo quería, era muy normal, y este sector de la gente que ya había asumido la figura pastoral por ese año reaccionó, y entonces fue muy difícil para mí, fue un tiempo muy fuerte de crisis, pero seguí creyendo al Señor, y de ahí, aunque me sentía perdido, no sabía cómo hacer iglesia, sí había un fuego muy fuerte en mi corazón, un ardor tremendo, y tenía una visión amplia, clara, acerca de lo que se debía hacer en este ministerio. Yo voy para casi 13 años, casi 13 años en el ministerio, y me siento, Alex, tan pleno, tan feliz de todo lo que el Señor está haciendo acá, y tener la visita ahora del pastor Bobby Causen y ver este video, esta historia, llena de gozo mi corazón por la gracia y la misericordia de un Dios bueno. Y bueno, como vieron en el video anterior, muchas de las palabras que el pastor Bobby profetizó en ese momento a muchas de las personas que asistían en las reuniones se han ido cumpliendo. Profecías que ahora, 11 años después, 12 años después, podemos estarlas viendo muy, muy reales en la vida de las personas, de llamados que ya se han estado cumpliendo, profecías de estructuras, muchas cosas han estado cumpliendo gracias a las profecías que Dios a través del pastor Bobby él nos dio en ese momento. Y para finalizar vamos a preguntarle a nuestro pastor Bobby que nos visita cuáles son sus expectativas referentes a esta visita, a las visitas después de 11 años después. ¿Cuáles son sus expectativas espirituales, ministeriales de visitarnos nuevamente en este lugar? When I got the invitation to come, I was excited about that, but even more excited when I booked my flight. This morning at 2:30 we left home. There was an excitement stirring in my heart. Lo que dice es que cuando recibe la invitación de venir nuevamente aquí al país se sintió muy, muy contento, muy feliz, con una gran expectativa,
pero sintió mayor expectativa y más deseo de llegar a Costa Rica el día de hoy, bueno, el día que tomó el vuelo para el día de regreso aquí a nuestro país. I understand the call of God on a man. Entendió el llamado del Señor hacia un hombre And I knew that the call of God was on Pastor Ronald. y sabía que el llamado estaba de parte de Dios al pastor Ron. And in the Old Testament, I recall time after time when the word of the Lord would come and the prophet would give it. Y recuerda cómo en el Antiguo Testamento venían profetas a dar profecías a hombres The recipient of that word had to walk in it y cómo esa palabra tenía que ser recibida de parte de los hombres, because it was a vision from God to that individual. porque había una visión de parte de Dios al individuo. And through the years, I would hear my friends come to the States from Costa Rica telling me how Pastor Ronald was living in the vision and walking out the vision. Y ahora él, pues en los Estados Unidos, cuando recibe amigos pastores de ambos y le cuentan a él cómo la visión del pastor se ha estado cumpliendo durante los años. Because you see, the word travels worldwide. Porque nos damos cuenta que la palabra de Dios viaja alrededor del mundo. Because the word's being preached here and it'll never return void. Porque cuando la palabra de Dios se predica, nunca se devuelve vacía. And the vision that the Lord has given Pastor Ronald in this place, this location, Y la visión que Dios le está dando a nuestro pastor Ronald aquí en este lugar, en este edificio, it's Pastor Ronald's place called there. He's where he's supposed to be. Ronald is supposed to be here. y es parte de la visión del pastor de permanecer en este lugar. The vision is big and he's changing everything in this area. La visión es totalmente grande y no solo eso, sino que está cambiando todo el entorno. He's transforming the building. Está transformando toda la construcción, el edificio. God's given him a vision not only for the community, Y Dios no solamente le está dando una visión para la comunidad, but for the country. sino para todo el país. The Word of God La palabra de Dios from this location right here de este lugar, de esta congregación, is impacting the country está impactando el país and will impact other y countries. va a impactar otros It países. will happen, Y va a pasar. and I believe that's prophetic. Y él cree proféticamente que así va a ser, pastor. God bless you, brother. Dios te bendiga, pastor. You're in the perfect will of the Lord. Estás en la perfecta voluntad del Señor. Keep doing what you do Mantente haciendo lo que estás haciendo, because the hand of the Lord is on it porque la mano del Señor está sobre vos, and is on your life, sobre tu vida, your wife, su esposa and your family y su familia, for the work that's set before you. de acuerdo a la palabra que Él ha estado, You can do it puede hacerlo, pastor, because God's called you to do it. porque Dios lo ha llamado a cumplir con esa visión y esa profecía.